La presidenta propuso la disolución de la Secretaría de Inteligencia, los debates de fondo que se esquivan y la especulación política de algunos. Comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales. Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar, que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional. El proyecto, entre otras cosas, presenta en primer término la disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos como CIDE. El día de ayer es un día histórico porque es evidente que estamos desafiados, que la democracia, que la sociedad está desafiada por un entramado mafioso. Me parece que esta es una decisión que apunta a que los argentinos no seamos sitiados por las mafias. Por eso, así como en el pasado la opción o el dilema al que nos enfrentábamos era democracia o dictadura, yo creo que hoy el dilema es, o la disyuntiva que debemos superar, es democracia o mafia. La decisión de disolver la ex CIDE, actual CI, es un acto muy importante, trascendental a los fines de poder reconstruir un sistema sano de inteligencia. Esto que hace la presidenta es refundacional. Yo creo que a juzgar con lo que ha hecho la actual Secretaría de Inteligencia todo va a ser positivo, ¿no? Porque es mejor no hacer nada que hacer las cosas mal, ¿no? Eso es cierto. El fondo de la discusión para un sector quedó en segundo plano. Va a despertar críticas banales. Se la vio aparecer en silla de ruedas. Sí, exactamente, que es así como atiende las audiencias. Lo que llamó la atención en este caso fue el plano que dio Presidencia, un plano abierto donde se la podía ver a ella con vestida de blanco en la silla de ruedas. Y ayer apareció enyesada y en silla de ruedas. Pero ¿qué pasa con esta imagen? Con una Cristina que arranca la cadena nacional en silla de ruedas. Obviamente que mucha gente reparando en este detalle. Ella podría haber elegido otra manera de mostrarse públicamente, pero está transitando un momento de rehabilitación y eligió mostrarse así, vestida de blanco, en su silla de ruedas. Es todo un mensaje. Plantéense, al menos por una vez, poder reflexionar profundamente sobre lo que está pasando y no hacer un debate de tribuna. Digamos, y decir que la presidenta estaba vestida de blanco, que estaba en silla de ruedas. A ver, pero ¿qué pasa con esta imagen? Con una Cristina que arranca la cadena nacional en silla de ruedas. Estaba en silla de ruedas. A ver. La puesta en escena del discurso de la presidenta, la silla de ruedas, el vestido blanco, en una puesta medio teatral. Empezamos a ver una presidente que empieza a sufrir el síndrome del pato rengo. Y un psicólogo diría, justo ahora Cristina se quedó renga, física y políticamente. Yo ni siquiera tomé nota de lo de la silla de ruedas. Me llamó mucho la atención cuando al rato nomás me llamaron para decir que había repercusiones en ese sentido. Probablemente lo que ocurra sea que resulte difícil rebatir alguna de las cosas que dice la presidenta. El debate político se tiene que dar. Una deuda que la democracia tiene, la de meter mano allí en los servicios de inteligencia, lejos de la chicana, porque de la chicana política, la verdad, ya estamos un poco hartos. Ya sabemos lo que van a decir muchos, en el momento en que los van a llamar desde determinado medio, pareciera que están esperando el llamado ansioso. Y segundos después de la finalización de la cadena, Casi una hora ha hablado a través de la cadena nacional después de lo que ha pasado. Y vamos a hablar con Patricia Burch. Sergio Lapegui la saluda, ¿cómo le va? Acabo de escuchar a la presidenta, plantea una desviación del tema principal, que es por qué el fiscal Nisman está muerto. Muchas gracias, Muchas gracias, Vamos a saludar a Ernesto Sanz, senador por la Unión Cívica Radical. Yo estoy confiado solo en que un nuevo gobierno va a poder devolver la tranquilidad. En el momento en que los van a llamar desde determinado medio, pareciera que están esperando el llamado ansioso. Senador Sanz, muchas gracias, Chao, buenas noches. Vamos a escuchar al diputado Julio Cobos, que está en línea ya. Diputado Cobos, Sergio Lapegui lo saluda, ¿cómo le va? Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda usted? Vamos a saludar a Margarita Stolbizer, la diputada. Ella siempre en el centro de la escena, ¿no? El muerto se lo tiran a ella. La verdad que es una falta de respeto. Y los que son candidatos presidencial tienen que tratar un poquito de elevar el debate.
Está muy mediocre el debate político en la Argentina de hoy. Va a despertar críticas banales, como por ejemplo el hecho de que las escuchas que ahora hacía Estiuso en la oscuridad de la CIDE van a ir a la Procuración Fiscal, y entonces ya vi algunos que dicen va a ir a manos de Gil Carbó, como si Gil Carbó a partir de este momento se pusiera unos auriculares y empezara a escucharnos a todos los argentinos. Una tontería absurda. ¿Qué quiere decir esto? Que quien va a escuchar es Gil Carbó. Una tontería absurda. Que en la órbita de Gil Carbó recaiga este sistema de observaciones judiciales nos obliga a tener la máxima de las atenciones sobre la conducta que llevará adelante Gil Carbó. Cuestiono tan fuertemente que esta oficina de observaciones judiciales se quiera pasar a la Procuración. Es donde tiene que ir. ¿Por qué me parece razonable que pase a la Procuración? Los pedidos que hagan los fiscales van a estar supervisados por los jueces, y como te decía, siempre es mejor que esto sea por este camino y no la clandestinidad que se venía manejando hasta ahora. Algunos saldrá a decir que lo maneje la Corte. La escucha debe estar en manos de la Corte como máxima autoridad del Poder Judicial. Es un absurdo, la Corte no está para cumplir una función de esta naturaleza, la Corte no investiga, salvo en situaciones excepcionales. No me imagino a la Corte ordenando tomas telefónicas. Es un compromiso que yo como futuro gobernante asumo, que es el de que no haya impunidad en este sentido. Estamos frente a un cambio de ciclo. Estamos a 286 días del final de un gobierno. Estamos a 286 días del inicio de una nueva etapa en la Argentina. Lo que tenemos que hacer es sacarnos la mezquindad. Tratar de sacar ventaja política en esto es un error. Es un compromiso que yo como futuro gobernante asumo, que es el de que no haya impunidad en este sentido. Sacarnos la mezquindad. Tratar de sacar ventaja política en esto es un error. Estamos a 286 días del inicio de una nueva etapa en la Argentina. Tratar de sacar ventaja política en esto es un error. Me parece que no se están dando cuenta de la profundidad de este cambio que ha propuesto la presidenta y se está hablando con absoluta liviandad en un contexto muy complicado. Por eso me parece también, además, muy importante que la presidenta de la Nación haya dicho con toda claridad, mirando a las cámaras de televisión, que no se va a someter a la extorsión. Me parece muy importante porque en realidad no es que habla en nombre de ella, está hablando en nombre de todos nosotros, porque somos todos nosotros los que estamos sometidos a este tipo de extorsión, a este tipo de presión que pretende meternos miedo. Y yendo al fondo de la cuestión, antes había que cambiar la estructura de la CIDE, y ahora aparece el clásico... Pero... Si a mí me tocara gobernar mañana, lo primero que hago es disolver la Secretaría de Inteligencia. Lo que ayer anunció esta disolución de la Secretaría de Inteligencia, la creación de la Agencia Federal. Bueno, por supuesto que esto es terriblemente peligroso, es muy peligroso. Si a mí me tocara gobernar mañana, lo primero que hago es disolver la Secretaría de Inteligencia. Bueno, por supuesto que esto es terriblemente peligroso, es muy peligroso. Hay que disolver todo lo que está. Lo que está no sirve, de ninguna manera sirve. No vamos a acompañar de ninguna manera que este gobierno pueda aprobar esta ley de esta manera. Hay que disolver todo lo que está. Lo que está no sirve, de ninguna manera sirve. Aún al día de hoy hay agentes y prácticas del terrorismo de Estado residuales, especialmente en las agencias de inteligencia, que han convivido con nosotros. Reciclados en democracia, esa es una de las grandes deudas y es lo primero que hay que atacar. Denunciamos, te adelanto un poco este envío del gobierno, este proyecto, como una maniobra que no solo no resuelve, sino profundiza la politización de los servicios de inteligencia. En las agencias de inteligencia, esa es una de las grandes deudas y es lo primero que hay que atacar. Es muy doloroso si nosotros no logramos, a partir de este hecho, cambiar la situación que tiene hoy la inteligencia, las tareas de inteligencia, los servicios de inteligencia en la Argentina. Bueno, estamos muy mal. Está muy claro que en esta renovación o en esta reestructuración que la presidenta quiere hacer de la cuestión de la inteligencia, de los servicios de inteligencia del país, a mí no me da ninguna tranquilidad. Si nosotros no logramos cambiar la situación que tiene hoy la inteligencia, bueno, estamos muy mal. Muchas veces se ha reclamado en muchos proyectos que seguramente han tenido origen en la oposición
y espero que quienes lo presentaron ahora sean congruentes y consecuentes y mantengan lo que presentaron. Por eso insisto, supongo que van a ser coherentes y si reclamaban esto, van a acompañar esto. Párrafo aparte para Macri, que primero se destacó por su análisis de la carta de Cristina. ¿Leíste, Mauricio, la carta de la Presidente? Sí. Por arriba, un poco larga. Y hoy, con buen tino, pide lo siguiente. Tuit de Mauricio Macri. La Secretaría de Inteligencia debería proteger a los argentinos. El kirchnerismo no tiene credibilidad. El debate debe ser en el Congreso. Pero un día antes... Va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana. El debate debe ser en el Congreso. Y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para el tratamiento de este tema. El debate debe ser en el Congreso. Y también amerita un párrafo aparte Hermes Wiener y sus declaraciones. ¿Cómo toma el Partido Socialista el anuncio de la presidenta de ayer? No necesitamos un cambio de la Secretaría de Investigaciones. Nosotros lo que necesitamos es un cambio de gobierno. No necesitamos un cambio de la Secretaría de Investigaciones. Nosotros lo que necesitamos es un cambio de gobierno. Ahora, cuando usted leyó parte de la denuncia del fiscal, ¿le creyó, le pareció que podía ajustarse a la realidad o, como decía el gobierno, era un disparate, un despropósito? Bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, nosotros tenemos que creer en el mensaje, ¿no? ¿En el mensaje del fiscal o en la inocencia de la persona? En el mensaje del fiscal, por supuesto. Pero no es al revés. Además, es una persona que se ha jugado en todos estos años. Pero doctor, digo, el orden jurídico no es a la inversa hasta que se demuestre lo contrario, una persona no es inocente. Bueno, yo creo que estamos en un juego de palabras. Estamos en un juego de palabras.